En este video vamos a desarrollar el algoritmo Merge Sort o ordenamiento por mezcla de forma recursiva. Este algoritmo tiene una complejidad computacional de O (n) log n. Tiene mejor eficiencia que Quicksort cuando tenemos conjuntos de datos largos. El algoritmo tiene dos pasos en específico. Número 1. Dividir el arreglo en la mitad hasta que se vuelva un vector de una sola posición. Número 2. Mezclar los arreglos que nos queden restantes considerando el valor de los elementos. Sin más que decir, acompáñame a ver de manera gráfica el algoritmo. Realizaremos el ordenamiento con un arreglo de 7 posiciones. Lo primero que debemos hacer es obtener el índice por donde empezaremos a dividir el arreglo. Este índice se obtiene sumando el inicio más el final menos el inicio sobre 2. Aquí es donde entra la recursividad. Nuestro arreglo quedó dividido en dos partes, la parte izquierda y derecha. Vamos a dividir primero la parte izquierda por la mitad hasta que nos quede un arreglo de un solo elemento. Después vamos a dividir la parte derecha y de igual manera vamos a dejar de hacerlo hasta que nos quede un solo elemento. Una vez que tengamos todos los arreglos subdivididos hasta 1, vamos a empezar a mezclar la parte izquierda y derecha considerando cuáles son los elementos que tienen menor valor. Este proceso de mezcla se va a repetir con todos los subarreglos hasta que regresemos al arreglo original pero con los elementos ya ordenados. A continuación vamos a desarrollar la función en código que divide los arreglos en izquierda y derecha, así como también la función que mezcla los elementos por valor. La función MergeSort será de tipo void. Va a recibir por referencia un vector de enteros y por valor dos enteros que serán nuestro inicio y nuestro final. Como nuestra función será recursiva, debemos tener un caso base. Nuestro caso base considerará si nuestro inicio es menor que nuestro final. En caso de ser así, se seguirán haciendo llamadas recursivas. Dentro de nuestro caso base vamos a declarar la variable mitad que nos indicará hasta dónde dividir el arreglo. Esta variable será igual al inicio más el final menos el inicio sobre 2. Después volveremos a llamar esta misma función para dividir las partes izquierdas recursivamente. Solo que a esta función le pasaremos como final la variable mitad que creamos anteriormente. Vamos a llamar otra vez a la función MergeSort, pero ahora para dividir la parte derecha de nuestro vector. El inicio de esta función será la mitad más 1. Por último, llamaremos a la función Merge, que realizaremos a continuación. Esta tendrá como parámetros el arreglo, un inicio, una mitad y un final. La función merge será de tipo void, va a recibir como referencia el arreglo. Por valor va a recibir el inicio, la mitad y el final de nuestro vector. Vamos a inicializar tres variables enteras, i, j y k. Estas nos van a ayudar en los ciclos que vamos a realizar a continuación. También vamos a crear dos variables enteras que almacenarán el número de elementos en la parte izquierda y el número de elementos en la parte derecha. El número de elementos en la parte izquierda la vamos a obtener restando la mitad menos el inicio y a su vez sumándole 1. La parte derecha la vamos a obtener restando el valor final menos la mitad. Vamos a crear dos vectores enteros, el izquierdo y el derecho. A ambos les vamos a indicar el número de elementos que va a contener antes de asignarle los valores finales. La manera de hacer esto es la siguiente. Después vamos a empezar con nuestros ciclos. Estos dos ciclos for van a recorrer los vectores izquierdo y derecho. Su finalidad es asignar los valores que les corresponden del vector que queremos ordenar. Una vez que terminemos con la asignación a ambos vectores, vamos a igualar nuestras variables j e i a 0 y nuestra variable k la igualaremos al inicio que pasamos como parámetro en la función. El siguiente ciclo while se va a encargar de mezclar los valores de los vectores izquierdo y derecho en el vector que pasamos como referencia a nuestra función. Para que se cumpla este ciclo while, la variable j e i deben ser menores al número de elementos en el vector izquierdo y derecho respectivamente. En caso de que el elemento del vector izquierdo sea más chico que el elemento del vector derecho, la posición k le corresponderá al vector izquierdo en la posición i. En caso contrario, el arreglo en la posición k le corresponderá al vector derecho en la posición j. Aumentaremos los valores j e i en ambos casos y al final de nuestro bloque if aumentaremos el valor de k.
Por último, vamos a crear dos ciclos while que van a vaciar los arreglos izquierdo y derecho en caso de ser necesario. Estos se ejecutarán siempre y cuando los índices i o j sean menores que el número de los elementos en los vectores. Dentro de estos ciclos le aumentaremos el valor a los índices j e i y también a la variable k. La función imprimir arreglo nos va a permitir desplegar en pantalla la composición de nuestro vector. Lo usaremos para desplegar los elementos del vector antes y después de llamar a nuestra función mergeSort. Esta función se compone de un solo for que para hasta que nuestro índice i alcance el tamaño del vector. En nuestra función main vamos a crear el vector que vamos a ordenar. Este estará compuesto de valores enteros aleatorios. Vamos a mandar a llamar a nuestra función imprimir arreglo y le vamos a pasar el vector que creamos hace un momento. Llamaremos a nuestra función mergeSort y le vamos a pasar el arreglo que creamos. Nuestro índice inicio será 0 y el índice final será el tamaño del arreglo menos 1. Después vamos a volver a mandar a llamar a nuestra función imprimir arreglo para imprimir el vector ya ordenado. Una vez corremos nuestro programa, podemos ver que la primera línea representa el vector antes de llamar la función mergeSort y la segunda representa nuestro arreglo una vez que lo ordenamos con la mezcla.